FM. La clave me escucha. Estamos en la siguiente entrevista de este día miércoles 30 de diciembre con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Carolina, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, queríamos conversar contigo varias cosas, pero una de ellas creo yo que es bien importante, es a ver cómo están viendo los territorios la aparición de una serie de pirotecnia de todo tipo, digamos. Literalmente estoy hablando, fuegos artificiales, balaceras, que han habido 2 o 3. Se ha presentado toda una nueva batería, no sé si serán las mismas cosas que se presentaron antes, pero aparentemente les inyectaron algún grado de extra para que pareciera nueva, de legislación que se está discutiendo para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia. Y en los territorios es donde eso se ve, Carolina, y me gustaría saber en Peñalolén cómo está. Bueno, lo primero es que efectivamente en los medios de comunicación se ha hecho, digamos, bastante más conocido este fenómeno del tema de la pirotecnia nocturna que nosotros venimos viviendo hace ya bastante tiempo, en una escalada que yo diría que fue aumentando durante los años de una manera bastante dramática, diría yo, y que donde nosotros veíamos que nuestras posibilidades, tanto municipales como incluso también de las policías, eran tremendamente limitadas. Cuando empezaron a ver las primeras denuncias, porque esto ya empezaba a hacerse algo habitual después de en un funeral o en un velorio, por temas de fútbol, o también vinculados, digamos, a nada. O sea, algunos decían, bueno, que hay como un mito de esto de que llega la droga y es la celebración, pero en realidad también se confunden estos sonidos, a veces estruendos tremendamente fuertes, que la gente dice, ¿dónde hubo un bombazo? Y empiezan por las redes sociales a preguntar, etcétera. O también que se confunden con armas, por ejemplo, porque se parece mucho, digamos, una ráfaga de disparos, muchas veces este tipo de elementos. Y nosotros veníamos hace bastante tiempo y con varios alcaldes hablando de este tema. Y yo en particular hice una gestión en el Ministerio del Interior cuando estaba el ministro Chadwick, donde cuando él anunció que se iba a promover una ley para sancionar o aumentar las penas en las incivilidades, en varias incivilidades que hoy día ocurren en los territorios, yo le pedí incorporar el tema de los fuegos artificiales y el Ministerio del Interior finalmente decidió hacerlo, pero no a través de esta ley, sino que incorporando una modificación a la ley de armas para transformar lo que ya estaba prohibido desde el año 2000 aproximadamente desde una falta a un delito, porque lamentablemente hoy día es una falta y eso significa que la persona que está manipulando, vendiendo, comercializando, tirando, digamos, los fuegos artificiales, solo se le puede pasar una boleta como un parte de mal estacionado. Y obviamente que eso no le daba ninguna atribución ni a las policías ni a nadie, menos a la municipalidad, para poder hacer algo realmente efectivo. Por ejemplo, no se pueden hacer allanamientos, ninguna cosa, ni la incautación se hicieron algunas, pero fueron vinculadas a otros hechos, entonces a delitos de robo u otros, y donde se pudo incautar fuegos artificiales. Pero en la práctica, como decía, era un león sin dientes esta ley de prohibición, que ayudó, sí, en un primer momento, porque la promovió Coaniquem en su momento, a disminuir los accidentes vinculados a tirar fuegos artificiales, pero ellos mismos ya han dicho que han empezado a aumentar nuevamente este tipo de accidentes y especialmente en niños. Y hoy día, Carolina Leitao, ¿qué de alguna manera consecuencia tiene alguien que eventualmente es capturado con este tipo de implementos o haciendo este tipo de conducta? Hoy día 30, digamos, solo una multa si es que la persona es además pillada en el momento. O sea, tienes que pillarlo tirando el fuego artificial o manipulando o vendiendo, que a veces en las ferias, en otros lugares se vende de manera bastante impune. Pero solo va con una multa, por lo tanto la persona puede seguir manipulándolo, pagar la multa y seguir haciéndolo. A partir esperamos la próxima semana, entiendo yo, y debiera estar porque el Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley
de que lo transforma esto ya no en una falta, sino que le da una sanción penal, un delito menor, pero delito al fin y al cabo. Y eso va a implicar dos cosas muy importantes. No es que se vayan a acabar los fuegos artificiales la próxima semana, eso te lo doy firmado. Además, es claro, como hay muchas cosas que son delitos que no se han acabado, el tráfico de drogas, el robo, etcétera. Lo que sí permite una acción más eficaz de las policías. Por ejemplo, se va a poder recibir denuncias anónimas de quienes guardan estos fuegos artificiales para poder hacer allanamientos, se van a poder hacer escuchas telefónicas, si lo estimar así un fiscal que está investigando, o digamos la policía. Se van a poder hacer también, obviamente, que si una persona es pillada en el momento que está instalando estos fuegos, porque se instalan a veces en canchas, multicanchas de los barrios, donde se pone todo un sistema para, digamos, percutar estos elementos. Cuando eso ocurre, a la persona se le va a poder detener. Y obviamente está ya sujeta no solo a una gran multa, una multa mucho mayor, que son las que se vinculan a la ley de armas, sino que también incluso a presidio menor en su grado mínimo y algunos otros, y también en la comercialización. Y va a permitir también poder empezar a investigar, que creo yo que es lo más importante, cómo ingresan estos fuegos al país, porque en la práctica aquí en Chile no existe una industria de fuego artificial y por lo tanto estos fuegos llegan claramente internados a través de aduanas u otros, y habrá que investigar cómo es que se están internando estos elementos, así como otros, digamos, al país para poder comercializarlos. Sí, quizás hay personas que están escuchando la entrevista, Carolina, y que tienen en la cabeza la pregunta de, bueno, a ver, ¿por qué esto es tan malo que amerite una disposición penal como delito? Cuando uno ve que en otros países del mundo hay gente que festeja con fuegos artificiales, ¿dónde está el componente de daño social que provoca esta situación? ¿Qué contestarías tú a eso? No, hay varias cosas también. Claro, uno dice, mira, qué latero estar penalizando a alguien que en el fondo quiere festejar. El tema es que el festejo no puede ser los 345 días del año, porque los fuegos artificiales en Chile no es que estén prohibidos, están permitidos, pero bajo ciertas autorizaciones que deben emitirse por la Seremia de Salud, por entes competentes para dos cosas. Lo primero es la seguridad y la vida de las personas. Cuando alguien manipula este tipo de elementos de manera irregular, por decirlo así, o sea, que no tiene autorización, que no está con los permisos adecuados, hay riesgo para la persona que los manipula, hay riesgo para quienes lo acompañan y hay riesgo para los vecinos porque, por ejemplo, pueden provocar incendios, cosa que ha ocurrido, y otro tipo de situaciones. Por lo tanto, hay un daño directo, digamos, a las personas, o sea, eso es lo primero. Y han habido accidentes graves, incluso con amputaciones. Lo que pasa es que no han sido conocidos porque son personas que lo están manipulando irregularmente y por lo tanto, en el fondo, no han sido conocidos por la opinión pública, pero existen. Y si tú hablas hoy día con Coaniquem, han aumentado de manera significativa los accidentes por manipular este tipo de elementos, porque además están a muy fácil acceso de las personas. Y hay una segunda cosa que yo creo que es tan importante quizás como la primera, que es el derecho de las personas a vivir en un ambiente tranquilo. O sea, cuando tú tienes es distinto cuando pasa una vez al año, que no sabe el año nuevo, alguna festividad del país, etcétera, o no sé, gana un club de fútbol el campeonato nacional, uno podría decir, mira, ya es una vez, 2 veces al año. Pero cuando tú estás todas las noches sujeto a ruidos estruendosos, que además altera no solo la tranquilidad y el sueño de las personas, sino que estás alterando también a personas, por ejemplo, con trastornos. Hay muchas personas que tienen dificultades con sus hijos, familiares que tienen trastornos importantes que los conocemos como TEA, que son toda la gama, digamos, de este tipo de trastornos, a los cuales les produce una alteración tremenda. También muchos familias hoy día tienen una mascota, son tremendamente dañinos para las mascotas, generan alteración, las mascotas se desesperan. Entonces es distinto cuando tú avisas y dices, oye, va a ocurrir un evento de este tipo, la persona se prepara, no sé, le pone taponcito a las mascotas en los oídos, hay unas músicas, hay unas cosas, ahí tú te puedes preparar y decir, ya, este es el momento, mira, ahí lo vamos a hacer de esta manera. Pero cuando estás todas las noches, cuando no sabes cuándo va a ocurrir, cuando no te dejan dormir, cuando los estruendos parecen balazos o bombazos, la verdad es que no hay nadie que uno pudiera defender como un derecho, digamos, a celebrar, sino que más bien alterar la vida de las personas. Y lo último
el tema de que muchas de estas cosas están vinculadas a temas de tráfico de drogas, porque en la práctica significa control de territorio, o sea, personas que lo hacen para amedrentar, y también porque uno se podría preguntar de dónde sale la plata para comprar esto, porque los fuegos artificiales no los regalan en la esquina, y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿quién financia todo este tipo de cosas? Sí, sobre eso te iba justamente a preguntar, porque una cosa es la típica o histórica quizá posibilidad que tenía una persona para una determinada festividad comprar que unos guatapiques y unos cohetes y ya tirarlos, chao. Y otra cosa totalmente distinta es esta, como tú lo has descrito, Carolina, esta contumacia permanente a generar este tipo de fuegos artificiales que requieren, bueno, una vía de entrada y también la pregunta es, ¿cómo reacciona la ciudadanía, digamos, ante esto? ¿Cómo reacciona la gente en los territorios? ¿Te reclaman a ti? ¿Van, enfrentan a las personas que están tirando los fuegos artificiales? ¿Cómo actúan en términos prácticos? Mira, si tú ves las redes sociales, a la primera que le escriben es a la alcaldesa y a nadie más, ni a Carabinero, es a alguno, a Carabinero u otro, pero en la práctica, ¿a quién le dice? Oiga, alcaldesa, usted no tiene control, aquí cada uno hace lo que quiere. Bueno, y efectivamente hoy día no hay control, pero no es porque la alcaldesa no tenga, es porque no hay instrumentos para poder ejercer ese control. Ahora, ¿cuál va a ser el rol nuestro ahora que se aprueba la ley? Va a poder entregar información, denuncias anónimas que nos lleguen a nosotros, a nuestros lugares que tenemos destinados para denuncia anónima, nuestros canales. O sea, vamos a tener la oportunidad, en el fondo, de poder apoyar y ayudar el trabajo que es para las policías y la fiscalía, en el sentido de que son ellos finalmente quienes tienen que investigar los delitos, cuando se cometen delitos. Ahora, ¿vamos a tener un rol ahí? Por supuesto que lo vamos a tener, igual que lo hacemos en el tráfico de drogas y otros, donde también entregamos información, donde también estamos en el territorio, donde también podemos apoyar en eso a través también de nuestros organismos, digamos, que trabajan en los temas de seguridad. Pero efectivamente a quienes primero le reclaman es a los alcaldes. Por eso que esto fue algo solicitado. Bueno, yo cuando solicité esto al ministro Chadwick en su minuto, todos los alcaldes que estaban en esa reunión secundaron la moción, digamos, o sea, no hubo ninguno que se opusiera a esto. Y también trabajamos con la subsecretaria Martorell cuando hicimos esta comisión para abordar el tema de los funerales de alto riesgo, los que se llamaban narcofunerales, donde también este tema salía porque también ahí se utilizan muchos de estos elementos para poder hacer estos verdaderos homenajes. Estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Carolina, ¿y cómo ha estado? Cuéntanos un poquitito la situación en los territorios y particularmente en, por ejemplo, tu comuna, con muchas de las cosas que cuando la última vez que conversamos estaban de alguna manera pensándose o recién iniciándose. Estas viviendas de integración social que creo que conversamos alguna vez en Peñalolén. ¿Cómo dentro de la pandemia básicamente se puede generar la posibilidad de construir, hacer cosas que antes no existían? Uno de pronto, por su propia realidad, yo vivo en Providencia y frente a mí hay un edificio que está listo, que parece que hace como un año, qué sé yo, pero está vacío, no se ha podido vender, no está probablemente con los detalles terminados. Y por lo tanto, cuando me acuerdo que conversamos de que tú tenías esta idea de generar viviendas de integración social, dentro de la pandemia, ¿cómo se avanza en mantener muchas de las cosas que eventualmente se necesitan cuando estás confinado? Sí, bueno, la verdad es que este trabajo lo venimos realizando, por supuesto, hace bastante tiempo, antes de la pandemia, obviamente, porque en Peñalolén siempre hemos buscado de poder estar desarrollando proyectos de vivienda en general que para todos los sectores. Hay una
un mercado importante de viviendas nuevas en Peñalolén que están vinculadas obviamente a viviendas de alto valor, y nosotros siempre como municipio hemos jugado, digamos, tanto la alcaldesa y todo el consejo municipal, por buscar y mantener una política de vivienda social que permita que también los peñalolinos se puedan quedar en su comuna y no perder sus redes, sus espacios que son tan importantes, digamos, y que valoran, y además porque Peñalolén, como yo digo, no puede ser que cuando sube el valor del suelo, las personas que son quienes viven originalmente en esa zona sean excluidas o expulsadas, porque es como el castigo, es decir, sube el valor del suelo, la comuna progresa y por lo tanto los que vivían en esa comuna se tienen que ir. Eso no debiera ocurrir jamás. Y por eso que nosotros estamos y hemos trabajado y en este ámbito el tema del proyecto de integración social, es porque también en nuestra comuna hay personas que han progresado, que han podido estudiar, personas de todos los sectores que han logrado que sus hijos logren sacar una carrera técnica o logren trabajar en un buen empleo, y eso les ha permitido tener un ahorro, etcétera, y también pueden postular un subsidio, pero no al subsidio, digamos, sin deuda, sino que a los otros subsidios que requieren, obviamente, crédito hipotecario, pero que ese tipo de viviendas en Peñalolén no hay oferta. Entonces, lo que nosotros de viviendas nuevas, entonces lo que nosotros buscábamos también era darle solución, obviamente, a familias que requieran una vivienda sin deuda, pero también hacer un proyecto y ser un hito urbano, dar una señal en un suelo bien ubicado, al lado de del Metro Los Presidentes, con una tremenda ubicación, al lado de condominios de alto valor y al frente de una población histórica y muy importante como es la población La Hormiga. O sea, en el fondo lo que buscamos ahí también es desarrollar una idea de proyecto, un hito urbano que dé que hablar, pero también que sea referente para otras comunas y para la misma comuna también y otras inmobiliarias que digan, oye, esto sí se puede hacer. Y en pandemia, bueno, lo que hicimos fue juntarnos por Zoom, buscar las alternativas. La diferencia con las viviendas de alto valor es que en general las viviendas con subsidio tienen una salida bastante rápida para las inmobiliarias, porque hay demanda. O sea, hay una demanda creciente y por lo tanto siempre van a tener salida. Es muy raro que viviendas con subsidio habitacional queden sin ocupar o sin vender. En el caso de Peñalolén tenemos listas de espera eternas, así que de todas maneras tenemos gente que va a poder acceder a esas viviendas de todas maneras. O sea, no hay ninguna duda. Sí, ¿y eso ya están entregándose? ¿Están disponibles ya? No, estamos recién, mostramos el proyecto, dónde se va a emplazar y desarrollar, y yo espero que a fines de 2021 empiece la construcción. Estamos recién en el desarrollo del proyecto, con Elemental, con Alejandro Aravena, con un proyecto, y bueno, ahora tenemos que trabajarlo con las familias que van a ser las beneficiarias del proyecto para que ellas también puedan opinar y participar del proceso de trabajo, digamos, y diseño de este mega espacio, porque en la práctica son pequeños condominios, pero son alrededor de 1.000 viviendas las que se van a construir en ese lugar. Carolina, te quiero hacer una pregunta sobre otra cosa que ayer se vio ilustrado gráficamente en ese pequeño letrero que sacó la subsecretaria Daza con un número de teléfonos pidiendo a todas las personas que supieran o que vivían en el avión que venía desde Inglaterra, Madrid, Santiago, y después se fue a Temuco, la persona que introdujo esta nueva variante desde Gran Bretaña a Chile del coronavirus, y que de alguna manera reflejó el déficit de trazabilidad, digamos, que aparentemente se tiene. ¿Cómo, desde la última vez que conversamos, cómo ha avanzado la relación justamente de esa detección de trazabilidad, de cómo se contagia la gente en los territorios? Y estoy en particular pensando en Peñalolén, que me acuerdo la última vez tú fuiste muy enfática en que se necesitaba tener una mucho mejor trazabilidad de lo que había en ese momento. Sí, pues efectivamente, el gran punto ciego que tenemos nosotros en el caso de la salud primaria es que nosotros solo podemos trazar aquellos casos que vienen de la salud pública, que se hayan atendido o diagnosticado en un consultorio y que se atiendan por FONASA.
Y en la práctica hay muchos casos, y por ejemplo en este caso, cuando estamos hablando de gente que viene en avión, generalmente son gente que pertenecen a ISAPRE, por su estilo de vida, por su nivel de vida, y por lo tanto nosotros no tenemos conocimiento. Igual ayer tuvimos conocimiento de un par de casos que ellos llamaron para informar de que eran parte de este y qué tenían que hacer, en el fondo pidiendo orientación de qué tenían que hacer en este caso. Entonces, ¿eran parte del avión? Claro, que eran parte de dos aviones, uno el de Temuco y el otro de Madrid. Entonces, nosotros ahí lo que se hace es la notificación a la Seremi, se le avisa, se le informa para que ellos también nos señalen cuáles son sus contactos estrechos. Ahora, el tema, hay dos dificultades. Primero, que cuesta mucho que las personas digan sus contactos estrechos. Yo no sé si es porque tienen temor a que las otras personas sean, como tienen que hacer cuarentena, entonces el tema de perder el trabajo, etcétera, es muy complejo. Y lo otro es que efectivamente el hacer trazabilidad requiere, digamos, que la persona ponga a disposición siempre estos contactos y las otras personas a su vez nos vayan dando información. Y ahí es donde la cadena va siendo cada día más difícil. Y lo otro es que a veces las cifras de trazabilidad son complejas porque cuando tú encuentras el primer caso, te dice ya toda mi familia. Entonces tú catastras toda la familia. Entonces cuando aparece un segundo miembro de la familia positivo, ya son los mismos los que están en el círculo de contacto estrecho. Entonces aparece en las cifras como que tú estuvieras trazando menos, porque hay menos contactos, pero en la práctica son los mismos contactos anteriores. Entonces hay un poco también de distorsión en la información, que de repente aparece como, oye, estas comunas, oye, esta comuna le va mejor en trazabilidad, está menos. La verdad que son cifras bastante globales, pero que en la práctica reflejan dos cosas, que se está haciendo trazabilidad por dos medios, la Seremi por un lado, los municipios por el otro, a través de la atención primaria, y por otro lado que también cuesta que la gente dé la información necesaria para poder hacer este trabajo de trazabilidad. Claro, ahora, yo creo que el problema es que finalmente lo que ocurre es que le piden a la persona venir, por ejemplo, en el caso de la frontera, venir con un examen PCR negativo, pero claro, si se contagió en el avión, da lo mismo que tenga un PCR negativo. Entonces, en la práctica, esas personas, claro, debieran todas llegar a hacer una cuarentena obligatoria. O sea, yo conozco países donde la gente tiene que llegar y se tiene que ir a instalar a hoteles antes de volver a su lugar, a su casa. O sea, ni siquiera puede salir casi del aeropuerto. Son hoteles que están cercanos a los aeropuertos y ahí hacen su como residencia sanitaria, y cuando pasan los 10, 14 días, recién ahí se pueden ir para la casa. O sea, así de estricto. Nosotros claramente no somos así, por lo tanto pasan las cosas que ocurren ahora y claramente, como dicen que esta cepa es bastante más viral, digamos, tiene un contagio bastante más rápido, lo más probable es que estemos igual que lo que pasó en febrero, a fines de febrero, inicios de marzo. Estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y desde el punto de vista de cómo ha sido la situación en tu comuna, Carolina, ¿cómo se ve eso? ¿Ha tenido aumentos? ¿Se ha estabilizado? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, absolutamente. Ha aumentado en estas últimas semanas. Para hacerte así como una referencia, las primeras semanas en noviembre, por ahí en esa fecha, tuvimos, un poquito antes de noviembre, teníamos 4 o 5 casos diarios, algunos incluso 0, ya como referencia. Las semanas siguientes tuvimos 10, 12, 15 casos diarios. Esta semana estamos teniendo sobre 20 y un día tuvimos 25, 30 casos. Entonces, claramente van a aumento. Hay días en que baja, 12, 10, pero en la práctica el promedio, la positividad que se llama, ha aumentado, y eso significa que, claro, son poquitos casos, pensando que Peñalolén es una comuna que tiene 250.000 habitantes. Desde el punto de vista de la tasa, es una tasa que todavía es baja, pero en la práctica, cuando tú ves que aumentan los casos al doble en una semana, obviamente que es para preocuparse, y por eso nosotros también hemos estado haciendo un llamado ahí a tomar las medidas y que la gente no se relaje. Si en la práctica esto es mucho de relajo, porque todos sabemos las medidas más eficientes, pero en la práctica obviamente la gente se empieza a relajar cuando, no sé, el fin de semana, la feria u otro. Antes la gente era muy cuidadosa en la feria, andaban todos con mascarilla. Bueno, hoy día no andan todos con mascarilla, y eso nos damos cuenta y tenemos que estar machacando ahí todo el día, pero la gente es porfiada, y yo creo que mientras más porfiado, peor. Sí,
Y cuando tú dices que es porfiada, ok, pero es porfiada por algo, digamos. No tengo la impresión que la gente tenga ganas de contagiarse. Ahora, una de dos, o la gente que hace este tipo de cosas, que se le ha culpado mucho más últimamente a los jóvenes, pero o no cree que va a ser contagiado, llamémoslo así, Carolina, tiene una especie como de síndrome de omnipotencia. Las cosas pasan, pero les pasan a otros, no me pasan a mí. Eso es bastante común en un montón de personas, digamos, y de gente y de tipos sociales que creen que sí, puede ser que alguien se contagie y puede ser de que eventualmente alguien pueda tener un muy mal pasar a raíz de esto, pero no va a ser conmigo, va a ser a otros. Y por lo tanto la pregunta es, cuando tú se conversa con esa persona o se les detiene a esas personas, ¿cómo responden? Porque están tan expuestas a terminar con un ventilador mecánico como cualquier otra. Sí, yo te diría que es un fenómeno un poco sociológico, o sea, como de estudio sociológico que habría que hacer, porque de verdad hay personas que se consideran como inmunes, como que no, a mí efectivamente lo que tú dices, no, a mí no me va a pasar. Hay otras personas que dicen, no, a mí me da lo mismo. Si me enfermo, si no, es como que... pero yo siento que al final tiene también que ver, bueno, hay cosas también prácticas, por ejemplo, el uso de la mascarilla con 35 grados de calor, por supuesto que es incómoda, entonces cuando tú estás caminando, cuando vas, efectivamente a la gente le molesta. Entonces alguien decía, mira, es mejor la incomodidad de la mascarilla que la de un ventilador mecánico, es bastante más incómodo. Entonces yo creo que hay que ponerse también en el sentido de que la gente cree también, hay como un mito esto de que a los jóvenes les da, digamos, de manera menos grave, por decirlo así, cosa que está absolutamente demostrado que no es así. Ya han fallecido personas de 25 años, o sea, de 20, 25 años fallecidos por este bicho maldito. Entonces uno dice, ¿cómo la gente no entiende? Bueno, y al final creo que tiene que ver hay muchas cosas. La gente que se detiene en general son gente que tú te das cuenta que son bastante irresponsables con la vida en general, o sea, no solo con el tema de la pandemia. Yo creo que también se identifica un poco con eso. Y lo otro es que la gente no entiende de repente qué tan contagioso es esto, o sea, como que dice, no, pero si me saqué la mascarilla un ratito, o no, es que me voy a comer algo, entonces, pero no te sientes al lado de la otra persona para comer, siéntense a una distancia, pónganse al aire libre, etcétera, y como que la gente de repente siente como que, ¿cómo va a ser para tanto? Y es para tanto, porque es un bicho tremendamente contagioso, y eso es lo que a veces cuesta entender. Sí. Alcaldesa de Peñalolén, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Cuídate. Gracias, Fernando. A ti también, que tengas felices fiestas y que estés muy bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.